Buenos días para todos. Vamos a compartir la palabra del Señor, que es palabra de luz para todo el mundo y también para que nuestra vida tenga sentido. La palabra del Señor siempre le dará sentido a nuestra vida. Del libro del profeta Joel. Que se levanten las naciones y acudan al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Empuñen las hoces, porque ya la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar, ya las cubas están rebosantes de sus maldades. Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio, porque está cerca el día del Señor. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén levanta su voz. Tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habitó en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa, y ya no pasarán por ella los extranjeros. Aquel día los montes destilarán vino, y de las colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua, y brotará un manantial del templo del Señor, que regará el valle de las acacias. Egipto se volverá un desierto, y Edom una árida estepa, porque oprimieron a los hijos de Judá y derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre, y Jerusalén por todos los siglos. Vengaré su sangre, no quedarán impunes los que la quemaron, y yo, el Señor, habitaré en Sión. Palabra de Dios. Alegrémonos todos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Alegrémonos todos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alegrémonos todos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alegrémonos todos con el Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos habla que Jesús estaba en medio de una multitud y allí estaba Jesús enseñando en medio de esa cantidad de gente que le estaba escuchando, y de repente una mujer del pueblo gritó en alta voz: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pues lo que decía aquella mujer tenía razón. Jesús, la respuesta del Señor fue: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pero veamos primero lo que dijo la mujer. Lo que dijo la mujer cuando gritó a viva voz: dichosa la mujer que te llevó en su seno
y cuyos pechos te amamantaron. Pues aquella mujer estaba afirmando lo de la Virgen María, cuando la Virgen María fue y visitó a su prima Santa Isabel. Su prima, cuando ella llegó, sus palabras fue: ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a verme? ¿Por qué? Porque ella es dichosa, ella es bienaventurada. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a verme? Pues María es dichosa porque llevó en su seno al Hijo del Eterno Padre, llevó en su seno a Jesús, y también sus pechos amamantaron al Hijo del Señor, al Hijo de Dios. Y ella estuvo allí siempre cuidando al niño Jesús. Desde cuando Jesús nació en Belén, María pendiente del Hijo de Dios. Y con razón aquella mujer gritó dichosa, pues María fue dichosa porque nuestro Padre Dios puso su mirada en ella y le dio un gran regalo, un regalo que no tiene ningún tipo de valor. Las palabras quedan pequeñas si nosotros queremos describir tal cual regalo recibió María, recibió al Hijo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros poder describir lo que recibió María? Hay palabra, uno lo dice, pero esas palabras siempre quedará pequeña porque es un gran regalo. Y María tuvo la dicha de tener, de llevar, de amamantar y de ver criar, de ver crecer al Hijo de Dios. Pero María también, de manera muy especial, vivió lo que Jesús respondió, porque el Señor dice: dichosa todavía más los que escuchan las palabras de Dios y la ponen en práctica. Y María, pues también puso en práctica lo que Jesús le dice, no solamente a la mujer, sino a aquella multitud que estaba allí escuchándole, porque la Virgen María, cuando recibió la visita del ángel Gabriel, la respuesta de María en ese momento fue: que se haga en mí según su palabra. Y allí la Virgen se pone a la disposición de la palabra de Dios, allí la Virgen se pone a la disposición de lo que el Señor quiere para con ella. Y a partir de ese momento, María siempre está disponible para vivir la palabra de Dios. Y no solamente la escuchaba, la vivía, la ponía en práctica. Por eso María fue doblemente dichosa. Primero, porque llevó al Hijo del Eterno Padre en su seno materno, lo amamantó, lo vio nacer, crecer, y vio todas sus actividades. Y segundo, pues también puso en práctica su palabra, la vivió, fue la esclava de la palabra de Dios. La primera, nosotros pues no la vamos a vivir, solamente la vivió María, fue la dichosa, es la madre del Hijo de Dios. Pero la segunda opción, la respuesta de Jesús, sí, nosotros la debemos vivir en esta vida. Nos dice el Señor: dichosos, dichosos los que escuchan la palabra de Dios, dichosos. Y nosotros vamos a estar allí si nosotros escuchamos la palabra de Dios. Pero no solamente la debemos escuchar. Jesús nos dice que la tenemos que escuchar, pero también nos dice que la debemos poner en práctica, porque puede ser que nosotros solamente nos quedemos con la primera parte, solamente en escuchar lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice, y nos quedamos allí. Y tenemos que dar un paso importante: escuchar. El que escucha, ¿qué hace? El que escucha, medita, piensa, lleva su palabra en su corazón, la reflexiona y comienza en él un proceso de vida, teniendo en cuenta la palabra de Dios acá en su corazón. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, no solamente que escuchemos, porque hay el peligro
que lo que escuchamos por una oreja se vaya por la otra oreja. Hay el peligro que de repente vayamos a misa los domingos y solamente nuestra actitud es escuchar, pero nunca guardamos para luego meditar. Y hay un peligro porque puede pasar domingo tras domingo, salimos nosotros de nuevo de la misa, vivimos otra semana, vamos el otro domingo a la Eucaristía, vivimos otra semana, pero nuestra vida sigue siempre igual. No hay ningún tipo de cambio, no hay ningún tipo de conversión en nuestra vida. ¿Por qué? Porque solamente estamos escuchando, porque solamente nuestra actitud es una actitud de escucha. Y tenemos que ir más allá, tenemos que escuchar, claro que sí, pero nos dice el Señor, también debemos poner en práctica lo que estamos escuchando. Si lo hacemos así, pues tenga la seguridad que vamos a ser dichosos. ¿Por qué? Porque nos lo dice Jesús. El mismo Jesús nos lo dice, dichosos seréis, dichosos serán todos aquellos que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. La Virgen María vivió los dos momentos que hoy nos enseña el Evangelio de este día. María dichosa por ser la madre del Eterno Padre, la madre del Hijo de Dios. Y segundo, María dichosa porque siempre fue la esclava de la palabra de Dios, siempre estuvo a la disposición de la palabra de Dios. A nosotros nos cabe y nos toca vivir el segundo momento que también vivió María. Pues bien, nos debemos preguntar, ¿estoy escuchando la palabra de Dios? ¿La estoy meditando? ¿La estoy poniendo en práctica? Esa es la invitación que nos hace Jesús en el Evangelio de este día. Vamos a colocarnos en las manos de la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no olvidar que seremos dichosos cuando escuchemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica en nuestra vida. Que Dios le bendiga a todos, que Dios le guarde.